Buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo se encuentran? Quisiera saber si me escuchan bien. Mm, Excelente. Muchas gracias. Eh, bueno, hoy vamos a iniciar con la clase virtual número 5. El objetivo hoy es terminar lo que es continuidad con un par de ejemplos que yo obtuve ahí de exámenes viejos y posteriormente iniciar ya el tema de derivación. Y ya, al menos iniciarlo y tal vez ver un par de ejemplos y continuar el jueves. Entonces, vamos a continuar aquí, continuando con los ejemplos de continuidad. Entonces, como ustedes recordarán, una función es continua, una función f(x) es continua en x igual a, si f(a) está definido, si el límite cuando x tiende a f(x) existe, y ese límite además tiene que dar f(a). ¿Se acuerdan que eran tres condiciones? Eso lo hemos visto la clase pasada. Vamos a ver. Vamos por el ejemplo número 3, de hecho. Entonces, el ejemplo número 3 dice así. Determine el dominio máximo de la siguiente función. Y clasifique sus discontinuidades. Y la función es la siguiente. 2 menos x sobre raíz cuadrada de x al cuadrado menos 4x más 4. Si x es menor que 2, 1. Si x es igual a 2. Y aquí tenemos 4x al cuadrado menos 24x más 36 sobre menos x al cubo más 5x2 menos 3x menos 9. Esta es la función f de x. Y aquí si x es mayor que 3. Si x es mayor que 3. Entonces, es una función con criterio partido, ¿verdad? Si ustedes observan, ¿verdad? Posee tres criterios. Este se usa cuando las x son menores que 2. Cuando x es igual a 2, aquí cuando las x son mayores que 3. Aquí voy a anotar con rojo. Básicamente aquí es cuando x pertenece a menos infinito a 2. Aquí es cuando x vale 2. Y aquí sería cuando las x son mayores que 3, o sea, de 3 a más infinito. Y el intervalo de 3 va abierto. Entonces, aquí tenemos la función. Eso que está con rojo yo lo anoté, no era parte del ejercicio, yo lo anoté para ubicarnos. Entonces, para el dominio máximo, bueno, en el examen realmente preguntaban por el conjunto de preimágenes donde la función está definida, que es lo mismo que el dominio máximo, básicamente. Entonces, ¿de dónde trabajar? Por ejemplo, aquí, si ustedes ven, para que en el primer criterio, noten ustedes que tenemos una raíz cuadrada, entonces lo que está aquí adentro lo que está dentro de la raíz siempre debe ser positivo, ¿verdad? Eso que está acá. Pero entonces voy a hacerlo acá. Entonces, del primer criterio, voy a anotarlo.
Y esto es igual a esto. Raíz cuadrada. Y si no me equivoco, esto que está acá, ¿verdad? Equivale a esto. Es fácil verlo. Entonces, este cuadrado hace que esto siempre que está acá, siempre sea positivo, ¿verdad? Sin importar el valor que tome x. Entonces, por ese lado estamos bien. Sin embargo, aquí, ¿verdad? El x, aquí, note que x menos 2 al cuadrado siempre es mayor o igual que 0, ¿verdad? Para todo x. Que está en R. Y el x debe ser el x diferente de 2. ¿Por qué debe ser diferente de 2? Porque si vale 2, da 0 en el denominador. O sea, daría 0, daría aquí 0 en el denominador. Pero vean que, uy, aquí cometí un error. Aquí también el intervalo aquí es abierto, ¿verdad? Un error mío. En esta parte. Nada, voy a corregirlo. Pero observen que aquí el 2 no está incluido, ¿verdad? ¿Cómo? Sin embargo, x aquí pertenece de los infinitos. Es decir, no, nunca se indefine. ¿Por qué nunca se indefine? Porque como ya sabemos que aquí esto siempre va a ser positivo, entonces no hay ningún problema. Segundo, no puede valer 2. Y efectivamente, pero vean que el 2 no está incluido, entonces este criterio nunca se va a indefinir. Con el 1, o sea, para analizar el criterio que solamente vale 1 no tiene sentido, siempre va a estar definido, entonces no hay problema. Recuerden, aquí estamos con el dominio máximo, ¿de acuerdo? Ok. Para el tercer criterio, y el tercer criterio es este, 4x2 menos 24x más 36 sobre menos x al cubo más 5x2 menos 3x menos 9. Ok. Tenemos que ver cuándo el denominador, o sea, esto que está acá, es igual a 0. Entonces hay que factorizarlo. Yo ya lo factoricé, o sea, yo me he adelantado, yo lo he hecho, entonces ustedes luego lo hacen ahí como ejercicio. Pueden aplicar división sintética si gustan para factorizarlo. Y la factorización dice que es esta. Es menos x menos 3 elevado al cuadrado por x más 1. ¿Ok? Y entonces noten ustedes que la x no puede valer 3 y la x no puede valer menos 1. ¿Cómo? Entonces, x no puede valer 3 y x no puede valer menos 1. Ahora sí, nos vamos al intervalo de arriba y ven que las x van de 3 a más infinito. ¿Verdad? Lo observan. Aquí cometí un pequeño error. Aquí en esta, ¿verdad? Aquí yo me equivoqué. Fui yo que lo anoté mal. Voy a corregirlo. Igual eso no nos modifica nada lo que hemos hecho. Es mi culpa. Aquí si 2 es menor o igual que x y este es menor o igual que 3. Okay. Ahí está. Y con rojo eso equivale a que x pertenece a 2, 3. De acuerdo, fue un error mío. Sin embargo, esto no aporta nada igual porque este segundo criterio es 1, entonces el 1 no está bien definido para cualquier x. Continuando con este, ven que el x no puede valer 3 y el x no puede valer menos 1. Sin embargo, ven que las x van de 3 a menos infinito y aquí no vive ni el 3 y aquí no vive tampoco el menos 1. De hecho, el menos 1 vive aquí arriba. Pero el menos 1 aquí arriba sí está definido. Entonces, por lo tanto, es decir, ¿verdad?
Tampoco se indefine. No se indefine. No se indefine. Por tanto, ¿cómo? El dominio de F es, en este caso, es R. No hay mucho que establecer. Ahora, ya vimos que cuando x era igual a 2, cuando x era igual a 3 y cuando x era igual a menos 1, podían presentar discontinuidades, pero ya no, porque ya sabemos, porque ya aquí te lo justifiqué. Porque cuando x vale 2, por ejemplo, no estaba aquí. Y cuando x vale 3 y cuando x vale menos 1, tampoco estaba en ese intervalo. Entonces, por ese lado, no tenemos discontinuidades. ¿Cuál sería la otra discontinuidad? O perdón, ¿cuáles serían los posibles puntos de discontinuidades? Sería donde la función puede presentar un salto. Y la función puede presentar un salto, ¿verdad? O un corte, digamos así, cuando el x vale 2 y cuando el x vale 3. Entonces, recuerden esto. Cuando ustedes tienen que estudiar la continuidad de una función, tienen que estudiar todos aquellos puntos de la función sin definir, tomando en cuenta, ¿verdad?, que estén dentro del intervalo. Si no están, entonces inmediatamente se descartan, como yo hice acá. Y también aquellos puntos que están aquí, que es cuando x vale 2 y cuando x vale 3, porque es donde pueden presentar saltos. ¿Ok? Entonces, toda esta justificación no es necesario que ustedes la anoten en el examen, solamente que yo la escribí, ¿verdad? Ustedes inmediatamente pueden decir, así, muy puntualmente, las posibles discontinuidades, ¿verdad? Son cuando x vale 2 acá, cuando x vale 3 acá y cuando x vale menos 1, ¿verdad? Según esos criterios, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad? Como no están dentro de los intervalos, todo funcionó bien. Ahora tenemos que ver que en 2 y en 3 no hayan saltos, ¿ok? De la función. En particular, el 3 y el 2 aquí coincidieron, ¿verdad? Y no hay ningún problema. Eso no, o sea, aquí está el 2, bueno, aquí está el 3. Coinciden con lo que están acá. Eso no hay ningún problema, ¿verdad? Hay veces coinciden, hay veces no, eso no hay ningún problema. En este caso coincidieron y se deben analizar. Entonces, aquí por otro lado, se debe analizar los puntos x igual 2 y x igual 3, coma, pues es donde la función f puede presentar discontinuidades. Ok, es una función que se puede representar discontinuidades. Entonces, recuerden que aquí, ¿verdad? Cuando x vale 2 y cuando x vale 3, o sea, si x vale 2 y x vale 3, está definido, ambos valen 1. Está claro, ¿verdad? Entonces, solamente habría que calcular el límite cuando x tiende a 2 y cuando x tiende a 3. Y si el límite existe, entonces la discontinuidad es evitable. Y si el límite no existe, entonces decimos que la discontinuidad es inevitable. Y punto. Ya el ejercicio terminaría. Esto es lo que tenemos que hacer. Uno, aquí. Note que F2 es igual a 1 y F3 es igual a 1. O sea, están definidos. Por ese lado no hay un problema. Dos,
Se debe calcular de x tiende a 2 de f de x y coma. Esto es, entonces vamos a empezar con límite cuando x tiende a 2 de f de x. Acá y acá. ¿Por qué hago eso? Porque si nos vamos a la función original, ven que, recuerden cuando la x tiende a 2 no es que valga 2, sino es que se aproxima a 2 por la derecha y por la izquierda. Entonces aquí tenemos cuando las x son menores que 2, ¿verdad? O sea, por la izquierda. Aquí tenemos cuando las x son mayores que 2, o sea, por la derecha se aplica este. Entonces por la izquierda se aplica este criterio y por la derecha se aplica este criterio que está acá. Entonces, venimos para acá. Entonces sería el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda. Entonces aplicamos el primer criterio, que es 2 menos x sobre raíz cuadrada de x a la 2 menos 4x más 4. Pero recordarán ustedes que eso, ¿no? De hecho antes lo hice. Esto, bueno, se puede escribir de esta manera. Saco el negativo numerador. Y de aquí, esto sería forma notable. Se cancela este con este, ¿verdad? Y quedaría así. Pone aquí un borrador, un momento. Dos por la izquierda. De menos x menos 2 sobre el valor absoluto de x menos 2. Ok. ¿Por qué valor absoluto? Porque recuerden que como sale una raíz, entonces sale como valor absoluto de x menos 2. ¿Verdad? Pero recuerden ustedes que las x son menores que menos 2. Entonces, tal vez voy a hacerlo por acá. Eso es como un borrador. ¿Verdad? Ustedes recordarán, pasar el calculador, que x menos 2, el valor absoluto de x menos 2 se define así. Se define como x menos 2 si x menos 2 es mayor o igual que 0. Y x menos 2 si x menos 2 es menor que 0. O sea, en esas palabras, si x es menor que 2. Si las x son menores que 2. Rescato esta parte, ¿verdad? Si las x son menores que 2. Aquí me faltó un negativo. ¿Se acuerdan de la definición de valor absoluto? ¿No? Vean que si las x son menores que 2, y si nos vamos por arriba, recuerden que estamos en este primero. ¿Verdad? O sea, las x son menores que 2. Entonces, en vez del valor absoluto de x menos 2, que es esto, le vamos a anotar menos x menos 2. Y por lo tanto, un momento que la aplicación me está fallando la aplicación, no me está hablando. Allá, se quedó como pegada. Listo. Ok. Voy a continuar aquí. Entonces, es igual al límite. Cuando x tiende a 2 por la izquierda, de menos x menos 2 sobre. Entonces, ya justifiqué por qué esto lo cambiamos por menos x menos 2. Todo esto obviamente se va a cancelar y menos queda 1. Entonces queda solamente 1. Ese sería el valor de ese límite. Y la otra parte, ¿verdad? Era el límite cuando x tiende a 2 por la derecha. Pero 2 por la derecha dijimos que nada más usaba el criterio 1 y eso inmediatamente va a 1. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó en esta parte? Observen que ambos límites laterales, tanto la izquierda como la derecha, me dieron 1. Entonces, por lo tanto, el límite existe y vale 1. Ahora, lo importante es la existencia, no tanto el valor del límite. Entonces, como el límite existe,
decimos que la discontinuidad es evitable. Entonces, eso sería para cuando x vale 2. ¿Quedó claro? Toda falta cuando x vale 3. ¿Quedó claro esta parte? Sí, este ejercicio estaba bastante complicado, ¿verdad? Porque si uno no toma en cuenta que esto sabía entre valor absoluto y luego tomaba la definición de valor absoluto o lo cambiaba solamente por x menos 2, aquí le va a dar menos 1, entonces ya estaría mal, porque como aquí dio menos 1, aquí dio 1, entonces uno diría que la discontinuidad es inevitable, pero no, aquí realmente es evitable, ¿verdad? Por ese pequeño detalle del valor absoluto que está acá. ¿Sí se entendió este ejercicio? ¿Está entendido? ¿Sí? Me dicen que sí. Ok, gracias. Perfecto. Si tienen dudas, solamente me comunican. Y vamos por el otro límite. El otro límite sería límite cuando x tiende a 3. Ese sería el otro límite. Igual, vamos a aplicar laterales. Entonces sería límite cuando x tiende a 3 por la izquierda. Uy, aquí se me olvidó anotar el fx, perdón. Fx. Y aquí también el y. Sería el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda. Bueno, por la izquierda usamos 1, ¿está? Y por la derecha usamos todo este. Las x mayores que 3. Entonces, venimos para acá. Entonces, por la izquierda usamos 1 y esto inmediatamente dar 1. Y por la derecha, como límite, cuando x tiende a 3 por la derecha. Y usamos este. 4x al cuadrado menos 24x más 36 sobre menos x al cubo más 5x2 menos 3x menos 9. Así rápidamente y en otro color, ¿verdad? Como una especie de borrador. La parte del numerador, si ustedes ven, tiene cuarta, ¿verdad? Entonces quedaría x al cuadrado menos 6x, si no me equivoco, y la cuarta de 36 es 9. Y esto se factoriza como 4 veces, ¿verdad? 4 veces, forma notable quedaría x menos 3 elevado al cuadrado. Nada más quería acotar eso. Entonces quería decir límite cuando x tiende a 3 por la derecha, entonces quería 4 veces x menos 3 al cuadrado. Y la parte del denominador, ¿verdad? Se supone que ya no lo factorizó arriba. Aquí los puse como ejercicio, de hecho. Aquí está. Era esto. Entonces quedaría menos x menos 3 al cuadrado por x más 1. Y entonces, ¿qué va a pasar acá? Que esto se cancela con esto. Y entonces ahí seguimos escribiendo, quedaría así. Límite cuando x tiende a 3 por la derecha. Esta parte ya la puedo ver, solamente leí como una. Acotarlo. Y pues sigamos. Entonces va a quedar solamente menos 4 sobre x más 1. ¿Por qué menos 4? Porque este negativo que está acá realmente pasa a acompañar aquí el 4. Y menos 4 sobre x más 1, cambiando el x por 3, quedaría 3 más 1 queda 4, entonces menos 4 sobre 4 queda menos 1. ¿Qué pasó acá? El límite no existe. ¿Por qué? Porque los límites laterales claramente son diferentes. Uno me dio 1 y otro me dio menos 1. Y vean qué sutileza. Este ejercicio yo lo tomé en un examen y probablemente lo hicieron al propio. Si esto uno lo factoriza mal, deja este menos votado. O sea, perfectamente está para dejar este menos votado. Entonces, al dejarlo votado, aquí puede 1 y ya lo tendría mal. Tener cuidado cuando factorizan este menos que está acá. Es muy importante. Por tanto, ¿verdad? Este límite no existe, ¿verdad? Entonces, finalmente, por lo anterior,
coma, la función presenta una discontinuidad evitable en x igual 2 e inevitable en x igual 3. ¿Quedó claro ese ejemplo? Ahí me pueden decir por el chat. Bueno, ok. Recuerden que este lo tomé de un examen. El ejercicio está bastante interesante, por eso fue que lo decidí tomar. Ven que es bastante extenso, ¿verdad? Ahí entonces lo decidí tomar para resolverlo. Vamos a hacer otro, número 4 y último, solamente con 4 ejemplos creo que es suficiente. Y si quieren más ejemplos, de hecho pueden ver el video activo en YouTube, ¿verdad? También de esta clase que hicimos antes de Semana Santa. Ahí también hay otra cantidad de ejemplos completamente diferentes a los ejemplos que hicimos en el video, en la clase pasada y en este. Entonces tienen una gran variedad de ejemplos también. Estudie la continuidad de la función. Esta es una función con criterio partido y contiene trigonométricas, así aprovechamos y repasamos un poquito de trigonométricas. Aunque de una manera muy sencilla, pero no importa. De hecho, en el examen sí se lo indicaban. Estoy la continuidad de la función, ¿verdad? Esta. Y les decían en el punto x igual 0, ¿verdad? Pero uno puede estoy la continuidad de la función aquí siguiente en R. O sea, aquí puse todos números reales, pero si ustedes se dan cuenta, es que aquí las funciones son 3 funciones diferentes, seno x sobre x, 0 y va a dar resultado x sobre x, pero uno claramente se da cuenta que esta y esta función se definen cuando x vale 0 y aquí también cuando x vale 0. Entonces, al final, el único punto que uno debe analizar es cuando x vale 0. En el examen sí me acuerdo bien claro que decía que estudie la continuidad de la función esta cuando x vale 0, pero generalmente no hacen eso. Pero aquí uno lo deduce, que es inmediatamente cuando x vale 0. Entonces solamente se analiza el punto x igual 0. Aquí se analiza el punto x igual 0. Entonces, 1, note que f de 0 es igual a 0, está definido. ¿Por qué? Porque aquí está, si x vale 0, inmediatamente la imagen va a ser 0. Entonces, está definido. No hay mucho que decir. 2. Vamos a calcular ese límite. Se calcula ln cuando x tiende a 0 de fx. Esto es, pues, análogamente al ejemplo pasado. Ven que tenemos que las x menores que 0, o sea, de menos infinito a 0, y las x mayores que 0, o sea, de menos infinito a 0. Entonces vamos a aplicar límites laterales. Entonces, por la izquierda usamos este y por la derecha usamos este. Bueno, izquierda este y derecha este. Entonces, mirad aquí. Límite cuando x tiende a 0 por la izquierda. Entonces, por la izquierda dijimos que se usa seno de x sobre x. Y como ustedes recordarán,
¿verdad? Cuando vimos identidades trigonométricas, recuerden que el límite, perdón, cuando vimos límites trigonométricos, el límite de seno de x sobre x, cuando x va a 0, ya sea por izquierda o por derecha, esto va a 1. ¿Se acuerdan? Esto va a 1. Eso lo vimos la última clase. Entonces no hay mucho que decir ahí. Entonces, y por la derecha era el valor absoluto de x sobre x. Nada más de memorizar. ¿Sí? Ahí está. Ahora, por la derecha. Recuerden esto. Esto es parte no es parte del ejercicio, nada más que lo voy a hacer aquí como emulador. Recuerden que el valor absoluto de x es x y el x es mayor o igual que 0. Y menos x y el x es menor que 0. En este caso, como el límite va por la derecha del 0, bueno, entonces las x son mayores que 0, o sea, estamos acá. ¿Bueno? Porque 0 por la derecha. Entonces, quedaría así. Solamente x sobre x. Bueno, o sea, nada más se dice que el valor absoluto de x es x. Entonces se cancelan los x y al final va a quedar 1. Y por lo tanto, vean que ambos límites laterales nos dio 1. Entonces, ¿qué se concluye, verdad? Entonces, que la discontinuidad es evitable. Y de hecho, vean que el límite en este caso, ¿verdad? Bueno, aquí no lo noté, ¿verdad? Pero aquí yo puedo decir, por tanto, ¿verdad? Límite cuando x tiende a 0, de f de x vale 1. Y precisamente eso es igual a f de, perdón, esto dio 1. La discontinuidad es evitable. Aquí 3. 3. Note que, recuerden que f de 0 nos dio 0. F de 0 nos dio 0. Note que el límite cuando x tiende a 0 de f de x nos dio 1. Pero eso es diferente a f de 0. Bueno, porque este f de 0 nos dio 0. ¿Ok? Esto, ¿qué quiere decir esto? Esto evidencia, ¿verdad? Esto evidencia que la función no es continua. O sea, obviamente es discontinua cuando x es igual a 0, pero eso se evita. ¿Cómo se evita? Nada más dándole, o sea, veniéndose aquí arriba, aquí está la función, quitando este 0 y aquí ponemos un 1 y ya se evitó. O sea, esta función, así como está, presenta un hueco, pero ese huequito se rellena nada más colocando aquí un 1. Solamente basta con eso. Esto que estoy diciendo no es parte del ejercicio, ¿verdad? Era simplemente estudiar la continuidad, ¿verdad? Y nada, aquí como decir que, ¿verdad? Por tanto, f no es continua. No es continua en x igual a 0. Sin embargo, aquí se insiste que corresponde a una discontinuidad evitable. O sea, se puede evitar, pero aquí nuestro objetivo, recuerdan, era nada más decir si era, bueno, primero establecer que si es discontinuo cuando x vale 0, pero decir si era evitable o inevitable, y solo bastaba con el límite ya, hasta ahí terminar el ejercicio. ¿Está claro, sí? ¿Queda claro este ejercicio?
¿Cómo le pueden decir por el chat? Bueno, espero que se haya quedado claro. Entonces, vamos a continuar con un par de teoremas. Son muy sencillos. No, sobre esos teoremas casi nunca preguntan, nada más para que estén ahí. Teorema. Son dos teoremas de continuidad, de hecho. Dice así: si f y g son dos funciones continuas, ya sea en un punto, un intervalo, como quieran. Bueno, continuas en A, ponen aquí. En X igual a, en el punto igual a. Y K es una constante. Entonces, las siguientes funciones son continuas en X igual a. Ok. Son 1, 3, 4, 5 funciones. Que f más g, o sea, agarran la función f, g, la suman, el resultado sigue siendo continuo. Toman f menos g, o sea, lo suman, lo restan y el resultado sigue siendo continuo. Lo pueden venir y multiplicar, el resultado sigue siendo continuo. Lo pueden dividir y el resultado sigue siendo continuo siempre y cuando, ¿verdad?, el g de a sea diferente de 0, porque si no, ahí se habría problemas. Y pueden agarrar una k, multiplicarla por la función f y sigue siendo continuo. Entonces, básicamente quiere decir que usted tiene dos funciones continuas, puede sumarlas, restarlas, multiplicarlas, dividirlas, pero bajo esa condición, ¿verdad?, que sea diferente de 0, o multiplicarla por una constante, ¿verdad?, que el resultado sigue siendo una función continua. Vamos a ver una página más. Sobre esto, como repito, no va a hacer ejemplos, eso es muy sencillo. Teorema, y nunca preguntan, de hecho. Teorema, otro teorema: si G es continua en A y F es continuo, poner aquí solamente en A, y F es continuo en G de A, coma, entonces la función compuesta, que ustedes tuvieron que haberlo visto en precálculo, la función compuesta F compuesta con G de X, recuerden ustedes que es igual a F de G de X, es continua en A. O sea que si ustedes tienen dos funciones que son continuas en un punto A, entonces ustedes las pueden componer y el resultado es otra función que sigue siendo continua en A. Aquí voy a hacer un ejemplo muy rápido, tal vez. Como le digo, esto cada vez que apunta en el examen, entonces ejemplo. Sea, en este caso,
g de x igual a x al cuadrado y f de x igual a seno de x. Ambas continuas en R, o sea, en cualquier punto. Aquí no solamente es en un punto, sino en todo punto, en todo R. Entonces, ustedes toman f, lo componen con g de x igual a f de g de x, o sea, f de x al cuadrado, y eso va a quedar seno, y cambian nada más el x por x al cuadrado. Entonces, esta nueva función seno x al cuadrado es continua en R también. ¿Por qué? Porque esta función proviene de una composición de funciones, las cuales ambas eran continuas. Entonces, el resultado también es continuo en R. ¿Queda claro el ejemplo sobre esto? De hecho, nunca preguntan casi, nada más ahí para que tengan una referencia, pero queda claro, ¿sí? Queda claro esta parte. Recuerden que la composición de funciones ustedes tuvieron que la visto en precálculo, si no me equivoco. Ahí pueden decirme por el chat si quedó claro. Ok. Genial, muy bien. Pero bueno, los que no están respondiendo, espero que sí les quede claro. Ahora, vamos a empezar un nuevo tema. Ese tema ya serían derivadas o diferenciabilidad. Es completamente nuevo. Vamos al día con el cronograma, eso es muy importante rescatar. Y el objetivo hoy entonces, es por lo menos definir lo que es la derivada, construir, vamos a construir la definición de una manera muy intuitiva. Si ustedes ven el curso, yo le he dado todo lo que es la parte formal, lo he dado de una manera muy intuitiva, porque realmente a ustedes lo que les interesa es la práctica, ¿verdad? No tanto la parte formal, sino lo que es practicar, calcular límites, en este caso serían calcular derivadas, pero igual vamos a construir la definición derivada de una manera intuitiva. Entonces, ponerlo así como un título. Entonces, problema de la recta tangente y la derivada. Vamos a poner el título. Es que vamos a empezar con un problema de una recta tangente a una función. Entonces, y a partir de eso vamos a construir la definición derivada. Entonces, necesito recordar primero un aspecto muy básico. Entonces, recuerde que la ecuación de una recta tiene la forma y igual o fx igual, pero de esta forma, igual a mx más b. Espero que recuerden eso, ¿verdad? Donde m es la pendiente de la recta. Recuerdan ustedes que si el m era positivo, entonces la recta era decreciente, y si es negativo era decreciente. Aquí no importa tanto, sino más que todo es que el m es la pendiente, ¿verdad? A mí me indica el nivel de inclinación, donde m es la pendiente de la recta y b, y el punto, pero como ven, es la intersección con el eje Y. Todo esto como ir recordando, ¿verdad? Intersección con el eje Y. Ok. Además, así mismo, ¿cómo? Si
x1, coma, fx1 y, bueno, vamos aquí mejor y1. Es la misma idea, pero para mantener el mismo formato. Coma, y x sub 2, coma, y sub 2 son los puntos de la recta. Se cumplía que el m, ¿se acuerdan ustedes que esta fórmula? Y2 menos Y1, ¿verdad? Entre X2 menos X2. ¿Se acuerdan de esa información, verdad? No voy a entrar mucho en detalle, ¿verdad? Simplemente, pero sí es necesario como tener esa información bien clarita, ¿verdad? Que la recta es de la forma y igual a mx más b, 0,b es la interacción con el eje y, eso no es tan importante, pero ahí recordándolo. Y lo que sí es muy importante es que si ustedes tienen dos puntos de la recta, en ese caso x1, y1, x2, y2, entonces la pendiente va a ser y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Entonces eran dos aspectos bastante importantes. Ahora sí, les voy a dar este problema. Problema de la recta tangente. Así, sea y igual a f de x una función continua una función continua. Voy a pedir que sea continua en todo R. No, pero sea igual a f de x una función continua y sea, voy a anotarlo así, x1, fx1 perdón, aquí por cuestión de facilidad, aquí voy a tomar x sub 0 y y sub 0. Y fx sub 0. Aquí sería x sub 0. Aquí fx sub 0. Perdón, fx de mí. Para cambiar un poquito la notación. Y sea x, un punto de dicha función. Perdón. Se desea hallar la pendiente de la recta tangente a y igual a f de x en el punto x sub 0, fx sub 0. Y yo voy a hacer un bosquejo gráfico para que quede bien claro en qué consiste ese problema, para que vean. Lo voy a explicar aquí en la parte gráfica. Okay. Vamos a ver aquí. Tenemos eso. Ok. Voy aquí a trazar una curva. Vamos a ver si con esto me resulta.
No, me la hizo recta. Ahora sí, ahí sí. Me funcionó. Lo que pasa es que esto luego me borra la parte. Perfecto. No, la verdad es que no me quedó como... No. O sea, tenemos esta función. ¿Ok? Voy a suponer que el punto x sub 0 y y sub 0 está aquí. Aquí sería x sub 0, perdón. Y aquí estaría el punto fx sub 0. Bueno, ok, solo que ahí no, si lo escribo, déjenme nada más un momento, porque es que no me está gustando. No me está gustando como, necesito hacerlo, separar un poquito más esos puntos. Voy a hacer de nuevo. Entonces, lo voy a hacer así esta vez. Voy a hacer que todo me quede aquí. Ahí está. Entonces, aquí, vas a poner, aquí está el punto. La pasada no era que estaba mal. Lo que pasa es que yo quería que este punto, el fx sub 0, se observara. Sin necesidad que se sobrepusiera la función. Ahí está. Entonces, esto que está con azul es la función y igual fx. La función y igual fx. Y nuestro objetivo es que ven que la función es continua, ¿verdad? Y el objetivo es hallar aquí una recta tangente. Ahora, ¿qué es una recta tangente? Es aquella recta que viene y toca en este punto y solamente en este punto la función f. Entonces, voy a trazarla. Voy a trazarla con color rojo. Entonces, digamos que sería algo así. Ahí está. Esto que está aquí, esa sería la recta tangente. Vamos a llamarla como L. Esa es la recta tangente. Esa sería la famosa recta tangente. Entonces, nuestro objetivo es hallar la pendiente, o sea, hallar el valor de m de esta recta tangente. Entonces, sea m, l, la pendiente de la recta tangente. Tal vez aquí voy a etiquetar aquí sería 1. Ver dibujo 1. ¿Okay? Lo que pasa es que aquí voy a hacer otro dibujo. Entonces, dibujo 2. Entonces sea M, la pendiente de la recta tangente L. Aquí sería L. L. Aquí. Ver dibujo 1. Ok. La cual es la cual es la que se desea hallar. O sea, nuestro objetivo es hallar este M sub L. Okay. Entonces, para ello, okay, sea
sea h un número real positivo, h sí, mayor que 0. Mayor que 0. Y considere el punto. Un momento para quitarle el sonido celular. Y considere el punto x sub 0 más h, coma, fx sub 0 más h. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a copiar esta gráfica, seleccione, copiar, pegar. Ok, perfecto, sí me funcionó. Solo que me quedó muy pegadita. Voy a hacer lo mismo. Voy a reducirla. No me deja. Miren que a veces esta aplicación a veces me genera fallas, pero estoy tratando de reducir esta. Me la agarro y no me deja. Bueno, no importa. Entonces lo que voy a hacer es que lo voy a hacer aquí abajo. Quería hacerlo a la par, pero no importa. ¿Está? Entonces, ¿qué quise dar a entender con eso? Entonces, por ejemplo, yo puedo venir y tomar un número positivo h, ¿verdad? Un número positivo h. Y puedo sumárselo al x sub 0, como está acá, x sub 0 más h. Entonces, por ejemplo, digamos que yo se lo voy a colocar de otro color, se lo voy a aquí. Aquí, por ejemplo. Sí. Perdón, hoy estoy escribiendo. Lo voy a colocar, digamos que aquí. Entonces, obviamente, si ustedes agarran un número positivo h y se lo suman a x sub 0, entonces el x sub 0, el x sub 0 más h queda más a la derecha, pues le está sumando un valor. Y vamos a considerar la imagen, que sería en este caso, eso es el con amarillo. Voy a ponerlo por acá. Sería el fx sub 0 más h. Ok. Ok. Tenemos eso. Ya puedo borrarlo. Ahora, y eso sería la figura 2. Trace la recta que pasa por los puntos x sub 0, fx sub 0 y x sub 0 más h, fx sub 0 más h. Aquí, ver dibujo 2. Punto. Entonces, aquí voy a trazar esa recta tal vez de color verde. Entonces, tenemos que trazar la recta que pasa por este punto y por este punto, que está ahí. Vamos a ver si me sale. Uy, no se nada. Eso, muy bien. Color verde. Entonces, por aquí. Casi.
Que recuerden que por un concepto matemático hay una única recta que pasa por dos puntos, ¿verdad? En este caso, como esto no es un software de matemática, pues, ahí sí me calzó. Perfecto. Va a ser esa recta que está ahí. Vamos a llamarla O. Sí, una recta O. Entonces ahí está. Entonces, ven, yo tomé una recta y la pasé por acá. Bueno, por los dos puntos que están ahí. Ok, perdí dibujos. Y llámela recta O, cuya pendiente es M sub O, dada por, voy a subir aquí un momento, voy a hacer una más. Ok. Esta recta O, ¿verdad? Como pasa por este punto y pasa por este punto que está acá, tal vez voy a marcarlos con color negro para que se vean bien. Este punto y este punto que está acá. Tenemos dos puntos de la recta O, entonces la recta O sí es posible hallar la pendiente, simplemente, como tenemos dos puntos, ¿verdad? Entonces simplemente va a ser que yo fx sub 0 más h menos fx sub 0 entre x sub 0 más h menos x sub 0. Por la fórmula, por esta fórmula que vimos al inicio, ¿verdad? Bueno, al inicio no, que antes repasamos, esta. Si ustedes tienen dos puntos, aplican esta fórmula, que está acá. Entonces, en este caso, sería el punto x1 y y1, el punto x sub 2 y sub 2. Entonces, qué sé yo, tomen el primer punto, este, segundo punto este, y apliquen la fórmula de la pendiente. Entonces, quedaría así. Que me O va a ser igual a fx sub 0 más h menos fx sub 0 sobre x sub 0 más h menos x sub 0. ¿Qué es lo que pasa? Que el x sub 0 este se va a anular. Entonces, ahí se anula y solamente queda una h. Ahora, recuerden que el h fue un número positivo, ¿verdad? Recuerden que el h fue un número positivo que nosotros tomamos inicialmente, cualquier número positivo. Pero yo este número positivo puedo tomarlo tan pequeño como yo quiera. O sea, este x sub 0, o sea, imaginen ustedes que este punto amarillo que está acá, esto, yo lo puedo correr a la izquierda tan cerca como yo quiera a este x sub 0, porque el h es positivo. Recuerden que el h, ¿verdad? Aquí está, sea h mayor que 0. O sea, el h es cualquier número positivo. Entonces, yo puedo decir que h sea igual a 0,000001, por ejemplo. Entonces, lo que se va a mover el x sub 0 al x sub 0 más h es mínimo, o sea, queda por aquí. O sea, que estos dos puntitos, este y este, casi que son lo mismo. Y por lo tanto, la recta verde y la recta roja van a coincidir. Entonces, me explico de nuevo. Imaginen ustedes que este h, recuerden que el h es un número positivo que ustedes tomaron inicialmente. Ustedes pueden tomarlo tan pequeño como ustedes quieran. Entonces, el h yo puedo tomarlo como 0,00001, por ejemplo. Entonces, la distancia que hay de x sub 0 a x sub 0 más h es mínima. O sea, esta distancia que tal vez sí voy a marcar acá, ¿verdad? Aquí hay una distancia h. Realmente, es una distancia h. Y esa distancia h yo puedo hacerla tan pequeña como yo quiera, porque el h, recuerden que yo puedo tomarlo como yo quiera. Entonces, si lo tomo tan pequeño como yo quiera, entonces este x sub 0 más h va a estar casi igual que x sub 0. O sea, que la recta verde, este punto negro con este punto negro van a coincidir y por lo tanto la recta verde va a ser casi la misma que la recta roja. O sea, va a ser casi lo mismo. Entonces, eso es de una manera muy intuitiva. Ahora, ok. Ahora, voy a escribir ahí. Note que, bueno, a lo mejor, luego, note que m sub 0, o sea, la pendiente m sub 0, se aproxima
a la pendiente de L. Con eso estoy diciendo que, o sea, que la recta verde y la recta roja son casi iguales. O sea, cuando se aproxima estoy diciendo que son casi iguales. Cuando el H tiende a cero. O sea, se aproxima a cero, pero nunca llega a ser cero. Tiende a cero. Es decir, dos puntos. Es decir, puntos. Que M sub L, o sea, la pendiente de la recta L, que es la que yo ando buscando, va a ser igual al límite cuando H tiende a cero de la pendiente de la recta O. ¿Verdad? Pero recuerden que la pendiente de la recta O es esta fórmula que está acá. Nada más que quitándole x sub 0 porque ya se canceló. Entonces, esto va a ser igual a fx sub 0 más h menos fx sub 0 entre h. Y quisiera nada más consultar si hasta aquí está quedando claro eso. Porque ya lo que acabamos de hacer es, acabamos de construir la definición de derivada, eso lo voy a explicar más adelante, ahora cómo se calculan derivadas, de una manera sumamente intuitiva. O sea, fue puramente intuitiva. Aquí no apliqué ningún procedimiento formal matemático. Simplemente la fuimos construyendo. De hecho, esta última límite es la definición derivada de una función en un punto cualquiera x sub 0. ¿Se entiende? No necesito que me digan si se entendió cuál la construcción. ¿Verdad? Al final el examen no nos va a preguntar por la construcción. Al final ustedes van a tener que utilizar nada más este límite. Ese es el resultado final. Bueno, ahí me dicen que sí. Espero que los demás que no me han dicho también hayan entendido. Entonces, voy a escribir entonces ya lo que es propiamente la definición de derivada. O sea, cómo se define que una función sea derivable. Y lo voy a escribir de la siguiente manera. ¿Okay? La derivada de una función y igual a f de x, okay, respecto a la variable x, a la variable x, okay, denotada f' de x. Esto en matemáticas se lee f' de x significa la derivada de la función en el punto x. Se define por el límite y este límite f' de x es igual a límite cuando h tiende a 0 de fx más h menos fx entre h. Esa es la definición derivada. Si ustedes ven, esta es también lo que hice nada más que fue que por cuestión de notación cambié el x sub 0 por x, pero eso es indiferente. Pero esta es la definición derivada. Mientras que el límite exista. ¿Okay? Mientras. Porque puede ser que no exista, entonces la derivada no existe. Mientras que el límite exista. Punto. Se dice que f es diferenciable si su derivada existe.
Entonces, de una manera muy intuitiva, esa es la definición de derivada. Vamos a hacer ejemplos, pero primero necesito anotar unas cuantas observaciones que son muy válidas, todas de hecho, observaciones, para proseguir con ejemplos. Aunque sea hacemos un par de ejemplos. Y la próxima clase, la del jueves, hacemos unos cuantos ejemplos más y ya empezamos a ver las reglas de derivación. Entonces, observaciones, observación número 1. Bueno, esta observación número 1 básicamente es como un reforzamiento a la parte intuitiva, que la derivada de una función, una derivada de una función igual a fx es la pendiente de la recta tangente en el punto x, fx, ¿verdad? Lo que antes dijimos, ¿verdad? Realmente la derivada, por ejemplo, va a ser la pendiente de la recta que está con rojo en el punto x, fx. O sea, cambié x sub 0 por x, pero eso es indiferente. Eso es lo que... estoy como reforzando nada más. Reforzando la construcción. 2. La observación número 2 va en función de notación, porque para denotar la derivada hay muchas formas de hacerlo. Entonces, para denotar la primera derivada. ¿Por qué escribo primera derivada? Porque eso sucede que está la segunda derivada, la tercera e infinitas derivadas. Se llaman derivadas de orden superior que tenemos que ver en las próximas clases. Pero por ahora solamente la primera derivada. Entonces, para denotar la primera derivada, se pueden usar diferentes notaciones. Valga redundancia. Entre ellas, la más usada es f', pero existen otras, por ejemplo. Bueno, aquí con un brillo, entonces, esta se lee f'x se lee f'x. Tenemos esta, se lee y' de x. Esas son las más usadas. Tenemos esta. Se lee la derivada de f con respecto a x. Esta tercera realmente en cálculo 1 casi no se usa, ni en cálculo 2. Donde más se utiliza es en cálculo 3. Esta que estoy anotando. Y esta, la derivada de y con respecto a x también. Porque en cálculo 3, como uno ve derivadas de varias variables,
sí es necesario indicar la variable que uno está derivando. Entonces, pero en cálculo 1 más que todo se utilizan las dos primeras. Esta, F' y Y'. Pero en cálculo 3 se utiliza más que todo estas. Entonces, sí, bueno que manejen todas. Se lee la derivada de Y con respecto a X. Eh, 3. Este PDF sí va a quedar extenso, ¿verdad? Más que todo es ¿verdad? Por la gráfica, que va algo extenso. 3. La 3 corresponde, y esto es muy importante, una definición alternativa de la derivada. ¿Verdad? Que es que es lo siguiente. Ok. Recuerde que f' de x sub 0 es igual al límite cuando h tiende a 0 de fx sub 0 más h menos fx sub 0 entre h. O sea, esto fue la derivada de la función en x, ¿verdad? Bueno, aquí nada más cambiar x por x sub 0, es diferente. Pero esa fue la que hallamos originalmente. Esa fue. Y entonces, sea, bueno, aquí mejor, considere el cambio variable. Considere el cambio variable h igual a x menos x sub 0. ¿Verdad? Vamos a considerar ese cambio variable. Entonces, aquí, luego, luego, si h tiende a 0, entonces el x tiende al x sub 0. ¿Por qué? Porque vean esto. Si el h tiende a 0, ¿verdad? El h tiende a 0, aquí está. Ustedes ven lo cambian aquí. Cambia el h por 0. Y luego entonces el x nada más es el x sub 0 que está restando para ya sumar. Entonces el x va a tender a x sub 0. Espero que quede claro. Y además, aquí, y además, no, bueno, no hace falta, la demás, sale inmediato. Así. Entonces, vean cómo queda el límite se lo escribe. Aquí. Sí. Lo escribe. ¿Cómo? Vean cómo lo escribe el límite. F' de x sub 0 va a ser igual al límite. Entonces, cuando x tiende a x sub 0. Aquí recuerden que la idea es que estamos desapareciendo la variable h. ¿Verdad? O sea, la variable h se desaparece. Y todo el límite queda nada más en términos de x y de x sub 0. Entonces queda f' de x sub 0 igual a... Ve que aquí queda fx sub 0 más h. Pero cambien el h por esto. Entonces les va a quedar... O sea, si cambian esta parte, sería x sub 0 más, y el h vale x menos x sub 0. Entonces, ¿qué va a pasar con el x sub 0? Se anula este con este.
Entonces nada más queda fx. Entonces quedaría solamente fx. Lo voy a borrar. Quedaría así. Queda fx menos el fx. Observo que hay tal cual, no hay que hacer nada. Sobre x menos x observo. Okay. Siempre y cuando este exista. Siempre y cuando exista. Entonces, voy a marcarlo aquí con color verde, puede ser. Esa es otra definición de derivada. Ustedes pueden usar o esta definición derivada, o pueden usar esta que está aquí arriba. Cualquiera de las dos la pueden utilizar. Yo les voy a recomendar cuándo usar una y cuándo no usar las otras, pero no es una regla. De hecho, ustedes pueden usar la que les dé la gana cuando quieran y igual les va a dar. Pero yo sugiero utilizar esta cuando hacer spin la derivada de una función en general para cualquier x. Y les recomiendo utilizar esta cuando esté el spin la derivada de una función en un punto en particular. O sea, te repito, usar la del h cuando el spin la derivada de la función para cualquier x. Y usar esta otra definición cuando el spin la derivada de la función, pero para un número en particular. Para eso sí voy a hacer ejemplos, para que quede más claro. Entonces, ya vamos a empezar con algunos ejemplos. Ejemplos. Entonces, use la definición derivada para calcular. Bueno, aquí me equivoqué. Bueno, para calcular. Use la definición derivada para calcular f'(x), ¿sí? Sí, fx, bueno, sí, bueno, para las siguientes funciones. Para las siguientes funciones. Entonces, vamos a hacer una cantidad significativa de ejemplos. Uno. También hagamos 2 o 3 ahorita y luego, la próxima clase continuamos. Ok, entonces, con estos ejemplos yo a ustedes les voy a indicar, bueno, cuándo usar una definición y cuándo usar la otra, ¿verdad? Y ahí vamos a ir aprendiendo cuándo no y cuándo sí. O igual, ustedes solamente pueden usar una que igual es varias, no hay ningún problema. Por ejemplo, vamos a ver, sea f de x igual a 2x2 menos x más 1. Calcule f'(x). Entonces vean esta función y me piden calcular f'(x). O sea, la derivada de la función. Ven que me están pidiendo calcular la derivada para cualquier x, no en un punto en particular. Entonces, aplicamos la definición del límite, pero con el h, cuando el h tiende a 0. ¿Verdad? Entonces, vamos a utilizar esa definición. Se hace así, límite, bueno, perdón, aquí. Se me olvidó anotar f'(x). Es igual al límite cuando h tiende a 0 de fx más h menos fx entre h. Esa es la fórmula. ¿Están de acuerdo? Esa es la fórmula de la función. Entonces,
Ahora sí, como ya sabemos quién es f, entonces hacemos los cambios. ¿Qué entienden ustedes por fx más h? Es venir a la función f, ¿verdad? Que es esta, y cambiar el x por x más h. O sea, aquí quedaría 2 y en vez de x quedaría x más h elevado al cuadrado. Y aquí en vez de menos x quedaría menos y entre paréntesis x más h porque el menos afecta y el 1 que está ahí solito. Entonces quedaría así. Quedaría. Bueno, 2 por x más h al cuadrado menos x más h más 1. Esto que está aquí solamente equivale a fx más h. Ahora, menos fx, o sea, menos la función. Fx es esto. Entonces quedaría menos, y entre paréntesis 2x al cuadrado, menos x más 1. Todo sobre h. ¿Sí está claro esa parte? Quisiera que me dijeran si hasta aquí está claro. Siempre va a ser así, nada más la primera parte es cambiarle x más h por x. Y se va. Bien, me dicen que sí. Ok. Lo que prosigue, recuerden que aquí la variable del límite es el h, ¿verdad? No es el x, es el h. Aquí lo que pedí nada más simplificar, elevar esto al cuadrado, aquí meter el signo y aquí meter también este signo. O sea, es pura simplificación. Entonces quedaría así 2 por x al cuadrado más 2xh más h al cuadrado menos x menos h más 1 menos 2x al cuadrado más x menos 1. Por lo que simplificar. Y de hecho, este 2 que está acá lo multiplico una vez, ¿no? Que está ahí lo multiplico. Y va a quedar 2x al cuadrado más 4xh más 2h al cuadrado. Entonces lo voy a hacer una vez, para que ese paso. Aquí lo que dice que nada más voy a esto. Voy a, de una vez, bueno, 3 2 multiplicado, entonces quedaría 2, quedaría así. 2x al cuadrado más 4xh más 2h al cuadrado. De una vez multipliqué ese 2 que está ahí. Este 2 que está aquí, lo multipliqué por ese x más h al cuadrado. No lo hice. Posteriormente, todo esto hay un h. ¿Qué va a pasar? Bueno, que en muchas situaciones ahí se tiene que cancelar. Por ejemplo, este 2 se cancela con este cuadrado que está acá. ¿Qué más se puede cancelar? Vean este x con este x que está acá. Vean también el 1, o sea, este 1 con este 1 que está acá. Todo lo está cancelando. De hecho, lo escribí de diferente color. De lo que me está sobrando, o sea, de lo que quedó, que es este 4xh, este 2h al cuadrado y este menos h, ven que tiene factor común el h. Entonces yo lo puedo sacar a factor común. ¿Sí? Y quedaría, solamente queda 4x, quedaría más 2h, y y aquí quedaría, vean este h, entonces solamente quedaría menos 1. Sobre h. Bueno, inicialmente no lo dije, pero este límite es de la forma 0 sobre 0, ¿verdad? Entonces, o sea, el límite siempre es de la forma 0 sobre 0. Entonces, vamos a empezar a ver qué simplificamos para que nos dé. X sobre h, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Se cancela este con este y solamente nos va a quedar esto. El límite cuando h tiende a 0 de 4x más 2h menos 1. Y recuerden que el h va para 0, entonces cambia aquí el h por 0. O sea, el 2h se va a cancelar porque queda 0 y me queda solamente 4x menos 1. Queda solamente 4x menos 1. Punto. Así, la derivada de x es igual a 4x menos 1. Esa va a ser la derivada de la función x. Vieran que si ustedes les piden la derivada de esta función, inmediatamente pueden deducir que vale esto a través de una serie de reglas que vamos a ver a partir del jueves. Pero por ahora solamente es con límites.
Ok, este ejemplo queda claro. Vean, esta es la función y esta es su derivada. Ahora, si queremos saber cuál es su derivada a un punto, que sería en 1, entonces nada más cambiar aquí el x por 1. Y aquí sería nada más cambiar el x por 1. Esa sería la pendiente. Pero, bueno, quedaría así. Que me dicen que se queda claro. Vamos al ejemplo 2. Vamos a calcular la derivada de una función, pero esta vez en un punto en particular, para que ustedes vean. No sirve esa mierda, man. Ya estoy loco. Dejó la olla activado. Calcule, dice, calcule f prima de 2 si f de x es igual a 1 entre x. Sí. Calcule f prima de 2 si f de x es igual a 1 entre x. Vean este ejemplo en comparación con el pasado. En este ejemplo me están pidiendo la derivada de una función en un punto en particular, ¿verdad? Y aquí me lo pidieron para todo en general. Entonces, cuando a mí me piden un punto en particular, yo sugiero aplicar esta fórmula. Nada más que aquí sería el x sub 0, viene siendo el punto en particular, que en este caso sería 2. Entonces, sugiero aplicar esta fórmula. Igual, ustedes pueden venir y aplicar esta otra fórmula. O sea, que cambien aquí el x sub 0 por 2 y les va a dar igual, idéntico. O sea, no hay ningún problema. Lo que pasa es que yo, por una cuestión de facilidad, yo cuando ustedes despina derivada en un punto particular, apliquen esta fórmula. Si despina derivada en general, apliquen la fórmula del h. Entonces, quedaría así. Quedaría... Entonces, me explico. Si me expliqué esa parte, como está despina la derivada en un punto particular, usemos la otra definición. Esta parte sí quedó claro. Entonces, usando la definición alternativa. Yo pongo aquí alternativa, pero realmente es un error, porque ninguna definición es alternativa. Básicamente las dos son iguales. Pero aquí ya voy a usar la otra, ¿verdad? O sea, decirle alternativa sería un error, pero no importa. Quedaría así. Límite cuando x tiende. Entonces, voy a usar esta. Perdón, aquí me equivoqué. Entonces, me queda así. F' de 2, ¿verdad? Va a ser igual. Entonces, voy a aplicar esta fórmula. Entonces, aquí me queda f' de 2. Entonces, en vez de x sub 0, copio un 2. Recuerden eso. Entonces, f' de 2 va a ser igual al límite cuando x tiende a 2. ¿Ok? De f de x menos fx sub 0, o sea, menos f2 sobre x menos 2. Entonces, aquí está. Pero nada más cambié el x sub 0, que aquí quedan 2, aquí quedan 2, aquí quedan 2. Voy a aplicar esta fórmula. Entonces, esto va a quedar así. Límite cuando x tiende a 2. ¿Quién es fx? Fx es 1 entre x, entonces aquí va a quedar 1 sobre x menos. ¿Quién es f de 2? Entonces, ¿quién es f de x? Aquí está, es 1 sobre x. ¿Quién es f de 2? Nada más cambia aquí la función, cambia el x por 2, entonces quedaría 1 medio. Entonces queda aquí menos 1 medio. Sobre el x menos 2. Entonces ya aquí nada más sería calcular este límite. Entonces quedaría, para hacer esta resta, recuerden que multiplico 2 por 1, x por 1 y aquí x por 2. Entonces quedaría 2 menos x. Sería 2x sobre x menos 2. Recordando que bajo este x menos 2 hay 1. Aplico medios.
y extremos. Entonces quedaría así. Límite cuando x tiende a 2. Entonces los extremos van a quedar 2 menos x. Y los medios van a quedar 2x por x menos 2. Entonces, ese límite es nada, cancelo este con este, solamente que no son iguales, la diferencia es un signo, entonces saco un signo acá. Entonces, quiere decir límite cuando x tiende a 2 de menos x menos 2 sobre 2x por x menos 2. Pues ahora sí, pero se va a cancelar este con este, y en el numerador me va a quedar menos 1, y en el denominador ven que nada más cambio el x por 2, ¿verdad? 2 por 2 queda 4, entonces queda menos un cuarto. Entonces, ¿cómo? Por tanto, f' de 2 es igual a menos un cuarto. Y esa sería la respuesta a este ejemplo. Entonces, ven, aquí apliqué la definición alternativa y me dio inmediatamente el número. ¿Queda claro este ejemplo? Quedó claro que la derivada ahí de la función en 2 me está en menos un cuarto. En otras palabras, la pendiente de esta función, perdón, la pendiente de la recta tangente a esta función en el punto x igual 2 es menos un cuarto. Entonces, quiere decir que la recta tangente en este caso es decreciente porque la pendiente nos dio negativo, menos un cuarto. Recuerden que la derivada de la pendiente de la recta tangente. Recuerden eso siempre, ¿verdad? Este ejemplo queda claro y hacemos ya un último ejemplo y terminamos la clase. Y para posteriormente, el jueves hacemos tal vez unos 3 ejemplos más y empezamos a ver ya lo que es la definición de, perdón, las propiedades derivadas y fórmulas derivadas. ¿Okay? Igual, si uno sabe las fórmulas derivadas, inmediatamente uno sabe que la derivada de esto da una función y esa función cambia la x por 2 y la da inmediatamente menos un cuarto. O sea, rapidísimo. Ok. 3. Tercer ejemplo y tal vez último. Calcule f'(x), ven que f'(x) está en general, entonces recomiendo usar el límite cuando h tiende a 0. ¿Verdad? Si f de x es igual a coseno de x. Calcule f'(x) y f(x) es igual a coseno de x. Aquí depende la derivada de coseno de x. Entonces, de hecho, uno sabe ya de fórmula, ¿verdad? Que la derivada de coseno de x es menos n de x, pero tenemos que hacerlo mediante límites. O sea, hay que dar el cero negativo. Entonces vamos a hacerlo de una vez. Vamos a aplicar la definición cuando h tiende a 0. Entonces, f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de fx más h menos fx entre h. Y eso, ¿verdad? Va a quedar al límite cuando h tiende a 0. Entonces, recuerden qué significa fx más h. Nada más cambia el coseno. Aquí en el coseno cambia nada más la x por x más h. Entonces, queda así. Coseno de x más h menos fx entre, perdón, aquí me equivoqué. Está bien, pero copié esto mal. Quedaría coseno de x más h menos fx, o sea, menos coseno x, porque fx vale coseno x. Entonces, menos coseno x.
sobre h. Sobre h. Igual ese límite es de la forma 0 sobre 0, entonces tenemos que hallar solución. Entonces quería decir límite cuando h tiende a 0. El coseno x más h, por fórmula, recordarán ustedes que es igual a coseno x, coseno h, menos, ¿verdad? Seno x en dh, de la fórmula, menos coseno x. De hecho, este límite, un límite muy parecido a este que ya habíamos calculado, sobre h. Posteriormente a esto, ¿qué hacemos? Bueno, tomamos este en conjunto con este. Ven que tiene a factor común el coseno x, este y este. Entonces podemos sacar el factor común. Entonces quedaría así. Aquí. Límite cuando h tiende a 0. Entonces, sacamos factor común coseno x y quedaría coseno de h menos 1. Repito, este y este. ¿Verdad? Y quedaría menos sen de x en de h por ahí aparte. Ahora, este h que está acá le pertenece a tanto a él, a ese término, como a ese término. Entonces yo puedo separarlo así. Sobre h y ese sobre h. Entonces, repito, ¿verdad? Este con este saqué a factor común el coseno x, entonces me queda coseno x factorizado, me queda coseno h, aquí está, aquí me queda menos 1. Menos en de x en de h, aquí está. Ahora, este h le pertenece a ambas, tanto a esta expresión como a esta expresión, entonces lo separé, ahí está separado. Y aquí tal vez abro un paréntesis para que el límite de todo. Entonces queda decir límite cuando h tiende a 0, ¿ok? Y bueno, aquí me quedaría entonces así coseno de x, que me quedaría coseno de h menos 1 sobre h menos sen de x por sen de h sobre h. Simplemente para usar límites especiales. Recuerden que el coseno h menos 1 sobre h, esto va para 0, ya por un límite especial de trigonométrico, ya lo vimos. Recuerden que coseno h menos 1 sobre h, o 1 menos coseno h sobre h, esto es cero inmediato. Y seno de h sobre h, cuando el h tiende a 0, esto inmediatamente va para 1, recuerdan ustedes, límites especiales, trigonométricos. Entonces aquí todo esto me queda 0. Y aquí solamente, que me queda 1, entonces solamente me queda menos n de x, multiplicando a este 1, que es igual a menos n de x. Por tanto, si f de x es igual a coseno x, entonces f' de x es igual a menos n de x. De ahí calculamos la derivada de esa función. ¿Quedó claro? ¿Queda claro esta parte? ¿Sí? ¿Ninguna duda? Ahí tienen la resolución completa. Entonces, hicimos muchos ejemplos. Entonces, la próxima clase vamos a hacer tal vez, creo yo que un par, 2 3 ejemplos más, tal vez. Ya terminamos lo que ya derivadas a través de definición de límite. Posteriormente vamos a ver las reglas de derivación, que son una cantidad importante de reglas, ¿verdad? Pero son muy sencillas realmente. Por ejemplo, hoy con el ejemplo número 3, con ese ejemplo número 3 que está acá, realmente esto es una regla. Si ustedes tienen coseno de x, inmediatamente su derivada es menos n de x. De hecho, tienen que memorizarlo. Y nada más que aquí lo acabamos de demostrar, ¿verdad? Pero ya con las reglas, inmediatamente la derivada de coseno es menos n. Y de hecho, la derivada de seno es coseno positivo. Eso tienen que memorizarlo. Entonces quedamos por acá. No sé si tienen alguna duda. ¿No tienen ninguna duda? ¿No? Ok, estoy listo. Muchísimas gracias.
El jueves, Dios primero, les estaré enviando el link, ¿verdad? Como siempre, antes de la clase. Espero empezar entre siempre empiezo entre 1 de la tarde y 2 de la tarde para que estén preparados. Es que eso depende también de la clase de la mañana, que también dar una clase de la mañana y depende de qué hora salga. Entonces, muchísimas gracias. Igual si tienen dudas, me pueden preguntar por correo, ahí lo podemos solucionar. Y hasta luego. Entonces voy a proceder a finalizar la reunión. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes. Hasta luego.